con ustedes. El tema que pongo a la consideración de este auditorio, más que certeza, está constituido por eh, eh, inquietudes, intuiciones y sobre todo por la experiencia que he tenido eh, en el marco de mi función docente académica, donde me ha tocado ser tutor, par evaluador, miembro de tribunal, de proyectos, de ejercicios de culminación de grado, de maestría y doctorado, y eso me ha dado una visión sobre la práctica de la investigación en estos escenarios y bueno, complementado también con la propia docencia en metodología de la investigación que he desarrollado por ya más de 35 años en la educación superior. Una de las expectativas que tengo es que esto que voy a compartir con ustedes lo podamos debatir. Yo sé que el dios crono, como suelen decir en mi país, es implacable, hay poco tiempo, pero yo espero que podamos mantener un intercambio incluso fuera de los marcos del simposio. Entonces, sin más preámbulos y si me lo permiten, yo voy a compartir pantalla para hacer mi presentación. El, por favor, me dicen si ya pueden ver la presentación. Estimado doctor, perfectamente. Listo. Bueno, parecería que en la actualidad la investigación mixta está de moda. Y uno se pregunta en ocasiones si los que intentan incursionar en la investigación mixta lo hacen ante todo por una condición, una necesidad intrínseca del proceso investigativo o realmente lo hacen por la novedad de este tipo de investigación, por considerar que es superior a la investigación tradicional. Es decir, sobre esto se pudiera debatir un poco. Yo me adelanto a dar alguna afirmación, hacer una afirmación. El tipo de investigación, no hay ningún tipo de investigación que sea superior a otra, sino que el tipo de investigación se elige en función, a mi modo de ver, de dos cuestiones. En primer lugar, del objetivo general de la investigación. El objetivo general de la investigación es el que nos va a decir a nosotros qué tipo de investigación debo de realizar. Y ya eso es una indicación, es una orientación metodológica importante que emana del propio diseño teórico de la investigación. En mis clases de metodología de la investigación yo suelo decir que el diseño metodológico es el dictador de la investigación. Él es el que establece, él es el que manda, él es el que condiciona todo lo que se va a hacer a lo largo de la investigación. Sin embargo, en la práctica investigativa lo que hemos podido apreciar es que en ocasiones los investigadores entusiasmados porque quieren ejercitarse en el utilizar determinada técnica o determinado tipo de investigación, para ellos eso se constituye en lo primero y todo lo demás se subordina a ese deseo, a ese interés y demás, con lo cual de alguna manera se distorsiona el proceso investigativo. Algo de eso, a mi modo de ver, ocurre con la investigación mixta. Nos parece, y a veces esta idea no es individual, sino a veces es probable
que un comité académico de una maestría diga de que los proyectos de investigación que pasen por acá tendrán que ser mixtos, o a veces un profesor en una asignatura les hace creer a los estudiantes que la investigación mixta es, digamos, el non plus ultra de la metodología de la investigación. Es decir, hay muchos mitos en relación con eso. Sin embargo, la práctica y las mejores experiencias dicen que la investigación, el tipo de investigación se elige, insisto, a partir de la definición de cuál es el objetivo de la investigación, cuál es el proceso que condiciona este objetivo, y también otro elemento que es importante tener en cuenta en la elección del tipo de investigación es el grado de madurez que tenga la línea de investigación en la cual se inscribe mi proyecto de investigación. Es decir, hay campos de investigación al interior de una ciencia, hay determinadas áreas de estudio que tienen una tradición, que tienen un avance, donde hay todo un resultado anterior, precedente, que de alguna manera condiciona el tipo de investigación que se va a realizar. O sea que estos dos elementos son fundamentales a la hora de elegir el tipo de investigación. Ahora bien, en el caso de la investigación mixta, yo tendría que empezar diciendo que en la práctica lo que he podido observar es que en la investigación mixta, lamentablemente, se reproducen los mismos errores de investigación que se encuentran en la investigación cuantitativa y en la investigación cualitativa. Entonces, si me lo permiten, yo voy a, de una manera muy breve, mencionar cuáles son los errores más frecuentes que en mi práctica yo he podido encontrar en cada uno de estos tipos de investigación. En el caso de la investigación cuantitativa, pudiéramos hablar de 4 errores principales. En primer lugar, los errores de diseño. Es frecuente ver una clasificación incorrecta de los diseños, y aquí hay una confusión que me gustaría dilucidar. Son 2 niveles de clasificación. El primer nivel de clasificación, que es básico y por supuesto condiciona todo lo demás, es el tipo de investigación o enfoque. Tipo de investigación o enfoque. Hasta ahora podemos hablar como tipo de investigación o como enfoque de 3 tipos de investigación: la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa y la investigación mixta. Son los 3 tipos de investigación. Por tanto, cuando en un diseño metodológico, cuando en un artículo, cuando en un proyecto de investigación vemos que en la parte metodológica nos piden que definamos qué tipo de investigación vamos a realizar o qué enfoque vamos a realizar, ahí solamente hay que 3 opciones de respuesta: cuantitativa, cualitativa o mixta. Y a veces, bueno, se cometen errores en esto, ya sea porque se enuncia que la investigación va a ser cuantitativa y luego los métodos, las estrategias que se presentan son cualitativas, o viceversa. Sí, hay mucha variedad en relación. Otro error frecuente que encontramos es lo que yo llamo la sobreclasificación de la investigación. Es decir, para sentirse seguro, el estudiante por lo general empieza a sobreclasificar la investigación. ¿Qué quiere decir que la sobreclasifica? Esta es una investigación que es cuantitativa, que es transversal, que es no experimental, que es documental, y empieza a atribuirle características a la investigación, con lo cual la probabilidad de que cometa errores y que entre en contradicciones es altísima. ¿Ya? Y eso es totalmente innecesario. Con que usted diga cuál es la clasificación que más se ajusta a lo que usted hizo, es suficiente.
Otra de los errores que encontramos en general en el diseño metodológico, pero bueno, que se ve mucho en los errores del tipo de clase de investigación que se va a seguir, es teorizar sobre eso. Y empezamos a escribir qué piensa Sampieri sobre los diseños, qué piensa el otro autor, el otro autor, el otro autor, y toda esa información es innecesaria. Es decir, ese no es un momento, el apartado metodológico no es un apartado para teorizar. Al contrario, usted lo que tiene es que demostrar que el diseño metodológico que usted está siguiendo es coherente con su diseño teórico. Y eso es suficiente, cumpliendo con los 3 principios de la redacción científica o del estilo científico de comunicación: brevedad, precisión y claridad. Es decir, entre más breve seas, entre más claro seas y entre más preciso, mucho mejor. Eso es lo que se espera de este apartado de la investigación. Bueno, también encontramos errores de muestreo. Muestras que no son representativas, uso incorrecto de las técnicas de muestreo. Muchas veces esto no se describe bien en la metodología y a veces entramos en contradicciones. A veces se solapa la población con la muestra. Y todas estas cosas ponen de relieve de que el investigador no tiene un pleno dominio del concepto de muestra. Por ejemplo, yo he visto errores muy frecuentes como este, es decir, declaran que la población son 45 personas y entonces seleccionan una muestra. Y uno se pregunta, si tú puedes estudiar a las 45 personas, ¿por qué tienes que seleccionar una muestra? Es decir, es porque no dominas el concepto de muestra, porque la muestra es una alternativa allí donde yo no puedo acceder a toda la población. Pero si yo puedo acceder a toda la población, no tiene sentido que yo seleccione una muestra. Entonces, estos errores son frecuentes en la investigación cuantitativa. Uso incorrecto de las técnicas e instrumentos. Muchas veces encontramos que no hay una adecuada descripción de las técnicas e instrumentos y entonces no se puede evaluar en qué medida hay coherencia entre las técnicas e instrumentos que han sido seleccionadas con los objetivos y en particular con los objetivos específicos de la investigación, que provienen del diseño teórico de la investigación. Entonces, al uno no poder evaluar esto, al no quedar evidente, bueno, pues eso le resta credibilidad al diseño, le resta rigor científico. Y bueno, los errores de operacionalización de la variable. Un error muy frecuente, muy frecuente, es que no hay coincidencia entre el concepto teórico a la hora de operacionalizar la variable, entre el concepto teórico y el concepto operacionalizado de la variable. Y tiene que ver con que los investigadores no entienden plenamente qué significa operacionalizar, con todas las consecuencias que ello tiene. En este famoso cuadro de operacionalización de la variable, el otro error frecuente es que no hay consistencia, no hay correspondencia entre los indicadores y los ítems o preguntas que miden esos indicadores. Entonces eso queda como 2 columnas independientes y no hay relación entre ellas. Entonces todo eso no es una mera cuestión de forma, todo eso lastra todo el proceso ulterior de análisis de los resultados. Bueno, eso muy rápidamente, errores que se cometen en el uso de la investigación cuantitativa. Ahora, en el caso de la investigación cualitativa, bueno, también encontramos errores de diseño. Muchas veces utilizamos clasificaciones de diseño que provienen de la investigación cuantitativa cuando lo que estamos haciendo es investigación cualitativa. En el caso de la investigación cuantitativa está muy claro cuáles son los diseños de la investigación cuantitativa: exploratorio, descriptivo, correlacionales y experimentales. Son 4 diseños propios de la investigación cuantitativa.
En el caso de la investigación cualitativa, no tiene ese nivel de estructuración que sí tiene la cuantitativa, y básicamente se habla de estrategias, de técnicas, depende de los autores, pero cuando se habla de investigación cualitativa, aquí básicamente estamos hablando de estudios de casos, historias de vida, grupos focales, investigación etnográfica, que tiene como técnica fundamental las entrevistas abiertas y en profundidad, y la llamada investigación acción participativa. Son las estrategias, las técnicas generales, los diseños de la investigación cualitativa. Entonces, si usted define y enuncia que va a ser una investigación cualitativa, necesariamente tendrá que haber utilizado una de estas estrategias o uno de estos diseños, o estudios de caso, o historias de vida, o investigación etnográfica, o grupos focales, o investigación acción participativa. Por supuesto, esto puede tener algunas variaciones, algunos autores pueden verlo de otra manera, pero esto es lo que es hay bastante consenso en relación con esto, es lo más comúnmente aceptado, por decirlo de alguna manera. Otro de los errores que podemos encontrar con frecuencia es la aplicación de criterios cuantitativos. Ahí donde lo que yo estoy haciendo es una investigación cualitativa. Incluso a veces usos del lenguaje que no son meros formas de utilizar el lenguaje. En la investigación científica, detrás del lenguaje, hay contenido, hay elementos de precisión. Entonces, cuando tú utilizas incorrectamente términos, no es solo un problema de lenguaje, es un problema de contenido. Por ejemplo, y esto uno lo encuentra con bastante frecuencia en la literatura también, no solo en los ejercicios investigativos. Es un contrasentido que yo en una investigación cualitativa hable de muestras. ¿Cómo? Sí, es un contrasentido. ¿Por qué? Porque la muestra es una parte, es decir, es un subconjunto de un conjunto más amplio que es una población, que se constituye en muestra porque yo necesito estudiar a toda la población para poder generalizar los resultados. Y eso es lo que justifica que la investigación cuantitativa se trabaje con una muestra. Pero yo en la investigación cualitativa no pretendo ni medir, ni pretendo generalizar. Entonces, no tiene sentido que yo utilice el concepto de muestra. Yo tengo sujetos participantes que los selecciono y que tengo que tener criterios para la selección de esos sujetos y que tengo que, antes de haber comenzado la propia investigación cualitativa, tengo que haberlos descrito bien, con toda la minuciosidad, con toda la precisión necesaria, y tiene que haber coherencia en por qué yo selecciono a esos sujetos participantes, pero no es una muestra. Eso no es una muestra. Sin embargo, nosotros por comodidad, por comunicarnos, decimos, bueno, ¿cuál fue tu muestra? ¿Cómo seleccionaste la muestra? Pero en rigor, la muestra es propia de la investigación cuantitativa. Si yo no pretendo medir en la investigación cualitativa, no tiene sentido que yo operacionalice variables. Ni siquiera tiene sentido que yo hable de variables. Porque ¿qué es una variable? Una variable es un atributo de mi objeto de investigación que es susceptible de ser medido. Por tanto, si yo en mi investigación no pretendo medir, yo no voy a trabajar con variables. Yo puedo trabajar con indicadores, yo puedo trabajar con dimensiones, con unidades de estudio, que es lo que se ajusta más a la finalidad de la investigación cualitativa. Luego vienen otros tipos de errores muy propios de la investigación cualitativa, que tienen que ver con la triangulación de fuentes, investigadores y datos. No siempre en los diseños de investigación el investigador es capaz de enunciar cómo realizó esa triangulación de fuentes de datos e investigadores. Se dice, y esta es una característica esencial de la investigación cualitativa que la diferencia de la investigación cuantitativa, y es que la investigación cualitativa es emergente y por tanto
los dispositivos de investigación cualitativa se van construyendo en el proceso mismo de la investigación. No tiene ese carácter hipotético deductivo que sí caracteriza a la investigación cuantitativa, que puede preestablecer su diseño. En la investigación cualitativa, Pero el diseño entonces, emerge del propio proceso mismo. Y muchas veces cuando usted lee un informe de investigación que dice ser investigación cualitativa, esa característica esencial de la investigación cualitativa no aparece, el carácter procesal y emergente de la investigación cualitativa. Y por último, otro de los errores que se encuentran en la investigación cualitativa es el que en la investigación cualitativa se le da voz, se le da la palabra a los sujetos participantes. Y sin embargo, cuando usted se encuentra en muchos estudios que dicen ser cualitativos, usted no encuentra la voz de los sujetos. Usted no ve elementos, es decir, el investigador pierde la oportunidad de utilizar ejemplos del discurso de los sujetos, ya sea en las entrevistas, ya sea en las respuestas a los cuestionarios, ya sea en el análisis de los documentos, para que el sujeto con sus propias palabras muestre elementos que forman parte del objeto de investigación o de los objetivos de investigación que sigue ese investigador. O sea que no hay un empleo de la transcripción literal del discurso del sujeto. Y sin embargo nos están diciendo de que fue una investigación cualitativa. Bueno, ahí tienen ustedes una relatoría. Si ustedes ahora mismo van y buscan una investigación que ya sea cuantitativa, cualitativa o mixta, cuando vean estos elementos lo van a poder encontrar. Son muy frecuentes este tipo de errores. Entonces ya por aquí hay un elemento que podemos ir precisando. Para poder hacer investigación mixta hay que tener el mayor dominio de ambos tipos de investigación. Porque de lo contrario yo lo que voy a hacer es que voy a reproducir esos errores frecuentes en la investigación mixta. Pero esto va un poquito más allá. ¿Qué vamos a entender por investigación mixta? Se dice que la investigación mixta combina elementos de las investigaciones cualitativas y cuantitativas para aprovechar sus fortalezas, permitiendo una comprensión más rica y completa del fenómeno de estudio. Puede seguir un diseño secuencial, concurrente o integrado. Es decir, con mucha frecuencia en los informes de investigación que declaran ser investigación mixta, se omite precisar cuál es el diseño de investigación que se ha seguido. Y eso ya es algo que le resta credibilidad al estudio, porque tú te das cuenta de que el investigador no está siguiendo un diseño. Si él no es capaz de expresarlo y ponerlo en el informe, porque no lo está siguiendo, no opera conscientemente con ese diseño. Por tanto, aquí es importante, y esto es creo una de las cosas que más se puede debatir en lo que yo les voy a presentar. Yo les voy a poner muy brevemente una clasificación de los diseños de investigación mixta más general que encontré en la literatura y por supuesto es para poder discutirlo. Bueno, tenemos un primer tipo de diseño, el diseño convergente o concurrente. Este diseño se utiliza para comparar y contrastar dos conjuntos de datos para obtener una visión integral. Se recogen datos cualitativos y cuantitativos de forma simultánea o con un pequeño desfase temporal. Estos datos provienen de una misma población. Se realiza una encuesta, por ejemplo, que sería cuantitativa, al mismo tiempo que se lleva a cabo una entrevista a profundidad, que es cualitativa, y al final se triangulan los resultados para ver si coinciden o se complementan. Este es uno de los diseños mixtos más elementales que podemos encontrar. Es el diseño convergente. ¿Ya? Luego tenemos el diseño secuencial exploratorio. A ver, los términos aquí no están por gusto, es decir, ya nos van dando una primera
información. Secuencial, es decir, uno después de otro, y exploratorio. El objetivo es explorar un fenómeno poco conocido y luego generalizar o medir lo encontrado a una amplia población a una población más amplia. ¿Ya? Primero se realiza la fase cualitativa, recogida de datos a través de entrevistas, grupos focales, observaciones. Con esos hallazgos se construye o refina un instrumento o hipótesis para la segunda fase cuantitativa, que ya puede realizarse mediante cuestionarios, encuestas, con métodos cuantitativos. Un ejemplo de esto puede ser cuando se investiga la experiencia de estrés laboral, por ejemplo, en una empresa mediante una entrevista a un grupo pequeño de empleados para identificar factores clave. Luego esos factores clave se llevan a un cuestionario cuantitativo a gran escala para medir la frecuencia e impacto de dichos factores en la organización. Fíjense, ya aquí trabajamos con dos muestras diferentes. Pueden ser tomadas de la misma población, pero son dos muestras distintas. La muestra que me sirvió a mí para hacer la entrevista grupal va a quedar fuera del estudio cuando yo haga el cuestionario cuantitativo, donde yo trabajaré con otra muestra. ¿Ya? Aquí estamos hablando de un diseño que es exploratorio y que es secuencial. La secuencia es que yo primero hago mi tarea cualitativa, que consistente en entrevistas a grupos, y luego hago mi tarea cuantitativa, que consiste en un cuestionario cuantitativo a una muestra más grande de la población que estoy investigando. Y ese sería el diseño secuencial exploratorio. Luego tenemos el diseño secuencial explicativo. Ya no es exploratorio, ya es explicativo. Como su nombre lo indica, su objetivo es explicar resultados cuantitativos que no están claros solo con números y enriquecer la interpretación a partir de la perspectiva cualitativa. Primero se realiza la fase cuantitativa, recolección y análisis de datos. Con base a esos resultados se diseña la segunda fase cualitativa en la que se profundiza, se profundiza sobre hallazgos específicos que requieran ser explicados. Por ejemplo, un investigador lleva a cabo una encuesta para medir satisfacción de los pacientes en un hospital y encuentra que cierto grupo tiene niveles muy bajos de satisfacción, sin una razón estadísticamente evidente. Luego, a partir de esos datos, se seleccionan participantes de ese grupo, o sea, de la misma muestra, para realizar la entrevista que profundicen en esas causas. Digamos, por ejemplo, usted aplica un instrumento midiendo una variable X, la que usted considere, y esa variable X clasifica a los sujetos en 3 categorías: alto, medio y bajo. Pero en la categoría bajo, usted encuentra que hay una desproporción con relación a los sujetos que forman parte de las demás categorías, de medio y de alto. En alto usted tiene 50 sujetos, en medio tiene 35 sujetos y en bajo solo tiene 15 sujetos. Y usted dice, bueno, ¿por qué hay tan pocos sujetos en este nivel de 15? ¿Ya? Entonces ese estudio usted le da continuidad a través de entrevistas en profundidad con esos 15 sujetos que les permita a usted poder dilucidar si los clasifiqué bien, es correcto que estén en bajo nivel, o si hay elementos que yo no estoy considerando y que justifican más todavía la inclusión en este nivel en que se encuentra. ¿Ya? Entonces aquí estamos hablando de un diseño secuencial explicativo. Luego vienen los diseños incrustados. En la literatura también se pueden encontrar como diseños anidados también. El objetivo es profundizar aspectos específicos sin que ambas metodologías tengan necesariamente el mismo nivel de importancia. A ver, a veces intuitivamente hemos hecho investigación mixta porque de alguna manera hemos estado en situaciones investigativas similares a esta. Es decir, usted tiene una investigación que es esencialmente cuantitativa, pero
hay determinados elementos en que usted utiliza una entrevista en profundidad, un grupo focal, es decir, utiliza una técnica que es cualitativa. Eso no cambia el balance, el predominio de su investigación, que es esencialmente cuantitativo. Esto suele ser un diseño incrustado. Es un método, es decir, indistintamente pueden ser tanto inicialmente un método cualitativo o cuantitativo. Un método con frecuencia cualitativo se utiliza para complementar y contextualizar un estudio cuyo enfoque principal es cuantitativo. Pero esto también se puede invertir y eso explica que los diseños incrustados puedan ser, y aquí voy con un poco de trabalengua, pueden ser cuantitativos, es decir, un diseño predominantemente cualitativo, pero tiene incrustada una tarea cuantitativa, o al revés, un diseño incrustado cuantitativa. Es decir, que es predominantemente cuantitativo, pero tiene incrustado un diseño cualitativo. Un ejemplo es un estudio experimental. Fíjense, si ya me dice que es un estudio experimental, ya yo sé que es un estudio cuantitativo. Se pueden añadir entrevistas cualitativas a algunos participantes para entender mejor cómo vivieron la intervención. Es decir, cómo les fue en el experimento, si ellos perciben los cambios, que pueden experimentar, que pueden hablar sobre su experiencia a partir de la intervención que se realizó con ellos. Ahí estaríamos en presencia de un diseño incrustado cualitativo, de quanti a quali. ¿Ya? Luego tenemos el diseño transformativo, que utiliza la combinación de métodos para promover cambios sociales o políticos, empoderar a grupos vulnerables o hacer visibles las desigualdades. Es decir, ya esto nos da la idea de que viene desde la investigación cualitativa, de la investigación cualitativa y sobre todo de un tipo de investigación cualitativa que es la llamada investigación acción participativa, muy propia de los paradigmas feministas, los paradigmas que tienen que ver con la teoría crítica, etc. Emplean un marco teórico o perspectiva transformadora, como les decía, feminista, crítica, participativa, para guiar la investigación. Y un ejemplo es un estudio sobre la desigualdad de género en el acceso a la educación. Se realizan encuestas masivas y simultáneamente entrevistas a mujeres en situación de vulnerabilidad para evaluar cómo es el acceso a la educación y al mismo tiempo para promover el acceso de estos segmentos poblacionales, muchas veces minorías en situaciones de desventaja social, minorías de exclusión, para empoderarlas y darles acceso en este caso, a la educación superior o a otro tipo de servicios y demás. Ese sería el diseño transformativo. Luego tenemos el diseño multimétodo o multifase, que aborda una pregunta compleja o proyecto grande en el que cada fase apoya la siguiente, creando un proceso interactivo. Integra varias fases con métodos cualitativos y cuantitativos a lo largo del tiempo, con propósitos distintos en cada etapa. Se puede iniciar con un diseño exploratorio, luego uno explicativo y finalmente un estudio convergente. Todo dentro de un proyecto de investigación de largo plazo. Es decir, aquí ya estamos hablando de una combinación de diseños, incluso que pueden ser diseños mixtos, pero es una combinación por etapas, donde una etapa va dando paso a otra etapa. Es muy poco frecuente poder encontrarlo. Lo más cercano que yo he podido ver a esto han sido tesis doctorales que han durado 2 o 3 años, y en cada una de estas etapas se ha utilizado un dispositivo u otro, un diseño u otro de naturaleza mixta. Bueno, una vez que hemos
a grosso modo presentado los diseños más frecuentes y advertirles de que en la literatura ustedes se pueden encontrar otras clasificaciones sobre estos tipos de diseño de la investigación mixta. Yo les voy a mencionar muy brevemente cuáles son los errores ya específicos. Fíjense, al inicio les hablé errores que son propios de la investigación cuantitativa o cualitativa que luego aparecen acá en la investigación mixta. Pero ahora les voy a hablar de otro grupo de errores que pueden aparecer y que son propios de la investigación mixta. El primero de ellos, la falta de claridad en el diseño. Es decir, si yo no tengo claridad en cuáles son los diseños, yo no puedo hacer investigación mixta. Lo primero que tengo que hacer es aprender cuáles son los diseños y luego saber, de acuerdo con las necesidades de mi proyecto de investigación, cuál sería el diseño que mejor se aviene, que mejor satisface las exigencias de ese diseño teórico que, como les dije al principio, es el que manda, es el que determina todo el curso ulterior del proceso investigativo. Entonces, muchas veces no tenemos claridad de cuál es el diseño. Inadecuada selección de métodos. Utilizar métodos que no se alinean con el objetivo de la investigación. No considerar las fortalezas y limitaciones de cada método. Yo creo que ya sea investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, hay un ejercicio que los investigadores debemos hacer antes de ir al trabajo de campo, a la toma de datos, y es hacer modelar las relaciones que se dan entre los distintos métodos. No puede ser que los métodos los empecemos a aplicar uno a continuación del otro sin tener claridad de qué papel va a jugar en cada caso. Los problemas del muestreo. Un elemento básico que decide la investigación mixta es la forma en que se van a integrar y a complementar los datos que provienen de las distintas muestras que se van a trabajar en el diseño mixto. Si yo de antemano no tengo diseñado cómo se van a interrelacionar estas muestras, cómo se van a complementar, cómo yo voy a triangular esta información, y eso me determina entonces qué tipo de muestra debo utilizar, bueno, pues eso se constituye a la larga en un error y un error importante. No asegurar que la muestra sea representativa, no considerar las diferencias en el tamaño y la selección de la muestra. Si se trata de la investigación cualitativa, no justificar adecuadamente por qué son estos los sujetos participantes y no otros. Eso es básico a la hora de trabajar con un diseño mixto. Integración inadecuada de datos. No integrar adecuadamente los datos cuantitativos y cualitativos. Ese es el reto mayor y pone a prueba la creatividad del investigador, el dominio que tenga del objeto y del tema de investigación en que está trabajando, para poder diseñar en qué medida estos datos pueden complementarse, en qué medida pueden ser comparables, en cuáles son las limitaciones para poder generalizar, cuáles son, qué va a aportar cada dato en función de los objetivos de la investigación. No considerar cómo los resultados de un enfoque pueden informar y complementar al otro. Eso es esencial. Análisis e interpretación incorrectos. Esto es análisis, es decir, el riesgo de hacer análisis incorrecto proviene fundamentalmente de no analizar los datos de manera que se aprovechen las fortalezas de uno y que se complementen con, es decir, que las debilidades de uno se complementen con las fortalezas de otro, provenientes de diferentes enfoques, o no considerar las posibles contradicciones o inconsistencias entre los resultados cuantitativos y cualitativos. Ojo con esto de las contradicciones. No es lo mismo describir y descubrir las contradicciones de las unidades que yo estoy estudiando, de los sujetos que yo estoy estudiando, que obviamente pueden tener contradicciones en los indicadores, en las unidades de estudio que yo estoy investigando,
No es lo mismo eso que las contradicciones en que incurrimos nosotros con nuestros instrumentos. O sea, aquí se habla de contradicciones distintas. Yo puedo encontrar contradicciones en mis unidades de estudio y eso es un hallazgo importante. Lo que no se espera de mi investigación es que en mi investigación se revelen contradicciones porque no, en mi diseño, porque no fui capaz de anticiparlo o porque no encontré una alternativa a esas contradicciones. Falta de rigor metodológico, no seguir los estándares de rigor y calidad para ambos enfoques, no documentar adecuadamente el proceso investigativo. Fíjense, este es uno de los elementos que más daña la investigación, la inadecuada documentación del proceso. No quiero extenderme mucho en esto, pero se habla de la crisis de la investigación. Por ejemplo, en el campo de la psicología, que es de la que puedo hablar un poquito más, se habla de una crisis en la investigación que se le ha denominado la crisis de la replicabilidad. ¿Qué quiere decir la crisis de la replicabilidad? Quiere decir que uno de los problemas que con mayor frecuencia se encuentran en las investigaciones y es que en los aparatos metodológicos, en la descripción del aparato metodológico, no está la información necesaria y suficiente para poder replicar ese estudio. Y si yo no puedo replicar ese estudio, eso es un cuestionamiento gravísimo al rigor y a la calidad de mi estudio. Esa es la función que tiene la metodología, el capítulo metodológico de una tesis, el apartado de material y métodos de un artículo o de un proyecto de investigación, en que yo tengo que describir con el mayor rigor posible, con la mayor claridad posible, pero también con la mayor brevedad posible, y es el gran reto que tengo. Yo tengo que describir en qué consistió mi estudio, porque con ello estoy dando la posibilidad de que mi estudio sea replicable. Y cuando mi estudio tiene la posibilidad de ser replicable, eso es un indicador de calidad y de rigor importante de mi estudio. Entonces, cuando no describimos adecuadamente el aparato metodológico, bueno, pues eso es un error importante. Y limitaciones en la generalización. No considerar las limitaciones en la generalización de los resultados debido al enfoque mixto. No discutir las implicaciones de los resultados en diferentes contextos. Es decir, tenemos muy poco entrenado nuestro pensamiento para descubrir cuáles son las limitaciones de nuestros estudios. Y la metodología de la investigación, la epistemología nos dice que todos los diseños de investigación tienen limitaciones, todos tienen, no son infalibles, ¿ya? Y uno tiene que ser capaz de esa limitación y esa no infalibilidad o infalibilidad, perdón, está presente en el estudio que yo hice y ser capaz de revelarlo. Y ello no significa que vaya en detrimento del estudio que yo realicé, sino al contrario, es un elemento importante para la propia continuidad de la línea de investigación y además pone en alto la honestidad y el rigor científico con que el investigador se ha desempeñado. Finalmente, bueno, ¿cuáles serían las conclusiones de esta propuesta? La investigación mixta ofrece mayor alcance en la comprensión al integrar métodos cualitativos y cuantitativos. Los errores metodológicos persisten si no se planifica cuidadosamente cada fase del estudio. Identificar y justificar el diseño mixto es esencial para garantizar la validez de los resultados. La triangulación adecuada de datos, métodos, investigadores fortalece la credibilidad de la investigación. Yo diría que sin triangulación no hay integración posible. Y la rigurosidad metodológica es el camino para aprovechar el verdadero potencial de la investigación misma. Una buena investigación nace de una metodología clara. Muchas gracias y espero que les haya servido y que podamos discutir algunos de estos puntos de vista. Bien, muchas gracias a usted, doctor Mayo, por esta disertación. El comité
comité técnico del programa ha determinado 3 preguntas del Facebook, de YouTube y por todos los canales que está siendo retransmitido el simposio. ¿En qué tipos de preguntas de investigación o contextos específicos considera que la investigación mixta podría no ser el enfoque más adecuado? ¿Y qué criterios deberían guiar esa decisión metodológica? Bueno, cuando me habla de qué tipo de preguntas, yo lo llevaría a qué tipo de problemas de investigación. Yo lo veo asociado a, esto tendríamos que verlo desde una perspectiva, digamos, de desarrollo, ¿ya? No todos los objetos de investigación, cuando usted los encuadra, lo ubica dentro de determinada disciplina científica, dentro de determinada ciencia, no todos los objetos de investigación están en el mismo estadio de conocimiento, de desarrollo. Te puedes encontrar objetos de investigación que están en etapas iniciales, ¿ya? Y te puedes encontrar objetos de investigación que están en etapas más avanzadas. Yo puedo poner algunos ejemplos en psicología, no sé si eso les puede ayudar a los no psicólogos, pero por ejemplo, si uno dice los procesos cognitivos, eso está en un estadio de desarrollo bastante, en relación con los demás objetos de la psicología, está en bastante nivel de avance. En cambio, si uno dice la personalidad, está en un nivel más primario. Entonces eso condiciona los tipos de investigación. Es mucho más frecuente que tú te encuentres estudios cuantitativos, exploratorios y descriptivos en estudios de la personalidad que estudios experimentales. Sin embargo, cuando analizamos los procesos cognitivos, lo más frecuente hoy por hoy investigar procesos psicológicos básicos necesariamente tiene que ser experimental. Ya la investigación descriptiva y exploratoria tiene poco que aportar en esto. Entonces, ahí tiene que ver con en qué etapa, en qué estadio de desarrollo se encuentra la investigación, el objeto que estés investigando. Hay ocasiones en que es más factible utilizar diseños de mayor alcance, donde, digamos, una investigación básica que está ya en estado experimental requiere en algún momento de alguna aproximación cualitativa y ahí se propicia la utilización de un diseño mixto. Todo depende del nivel y del estado del arte, del conocimiento del objeto o de la línea de investigación y del problema que a partir de ese estado del arte de investigación se haya podido estructurar. Pero lo que va a condicionar la utilización de un tipo de diseño u otro siempre va a ser, insisto, el diseño teórico. Básicamente, lo que me han dicho, la pregunta de investigación, el problema de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. Estas 3 categorías son el triunvirato que dicta sobre todo el proceso investigativo. Esas son las que van a condicionar qué tipo de investigación yo voy a realizar, si es cualitativa, cuantitativa o mixta, y dentro de una de ellas, cuál sería el diseño. Pero siempre va a estar condicionado por el diseño teórico. Gracias por esa aclaración. Siguiente pregunta. ¿Qué implicación práctica clave para el diseño de estudios se deriva de la distinción entre lo que es y lo que no es la investigación mixta, según la conferencia que usted ha dado en esta jornada? Bueno, agradezco esa pregunta. Yo creo que la invitación es a no dejarnos llevar por la moda, a no pensar de que la investigación mixta es superior a los demás tipos de investigación, a tener claridad de que si yo no utilizo con rigor y aplico las normas propias de la investigación cuantitativa y las propias normas de la investigación cualitativa, no estoy preparado para hacer investigación mixta, porque a la larga va a ocurrir lo que decía al principio. Bajo el título de investigación mixta voy a reproducir los mismos errores que hemos cometido en la investigación cualitativa y en la investigación mixta. Esa es la invitación que hago.
Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál de estos componentes, por ejemplo, recolección concurrente o secuencial, priorización de métodos, nivel de integración, presenta el mayor desafío práctico al momento de diseñar y ejecutar un estudio de enfoque mixto? Bueno, yo veo dos. Yo veo dos. Uno, el poder anticipar cómo voy a triangular la información. Ese es un reto muy importante. Y asociado con esto, el segundo, cómo yo voy a integrar los datos que provienen de enfoques de investigación diferentes. Si yo no tengo claro eso de antemano, no, no auguro un buen final para ese tipo de investigación mixta. Y al final entonces terminamos eh, reproduciendo los errores de los que ya hice referencia. Es decir, que me están hablando de que hicieron una investigación cualitativa y uno no ve por ningún lado que se le da voz a los sujetos que participaron, uno no ve triangulación, uno no ve el carácter emergente del estudio. Y sin embargo, me están diciendo de que hicieron una entrevista en profundidad, que es muy frecuente que se hable de eso. Una entrevista en profundidad, tú tienes que darle voz. Es decir, en el informe tiene que aparecer el discurso de los sujetos que participaron. Tú tienes que legalizar cuántas entrevistas hiciste, cómo categorizaste las preguntas, porque una entrevista en profundidad parte de preguntas abiertas. Y entonces, ¿cómo tú vas a interpretar, cómo tú vas a analizar la respuesta de los sujetos? Si eso no está plasmado en el informe, yo no tengo por qué creer en el rigor de esa entrevista, porque no cumple con los requisitos. ¿Ya? Entonces, el llamado es ese, es decir, no dejarnos llevar por la moda. No es una moda, ni el que sea mixta dice que es superior a las demás. Hay investigaciones que son exploratorias cuantitativas y el objeto que usted está investigando no admite otro tipo de diseño que no sea ese. Y es entonces el mejor tipo de investigación. Es exploratoria y es cuantitativa. Y es el mejor, ¿por qué? Porque es el que mejor se aviene a las características del objeto que usted está investigando. Ahí no funcionaría uno cualitativo, no funcionaría uno mixto. ¿Por qué? Porque las propias características del objeto. Entonces, no podemos ver los tipos de investigación como una preferencia del investigador. No es una preferencia del investigador.